Entonces, hoy vamos a ver la séptima parte. Aquí tengo 6, esta es la séptima parte. De nuestro estudio. De la profecía de las 8, estamos con la profecía de las 8 iglesias y ahora los hechos que podemos ver en la historia. Entonces, en nuestros estudios de los hechos que podemos ver en la historia, llegamos al final del periodo de Tiatira, a finales del siglo XIII, cuando, utilizando la Inquisición, el hombre pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la imagen en la que él adoraba, y logró dar muerte a los 2 testigos. Entonces, este es el periodo de Tiatira, que comenzó cuando se manifestó el hombre de pecado, o sea, cuando los apóstatas completaron su obra. Constantino le dio la tiara, el trono sumo pontífice romano, o sea, de cabeza de Jezabel al obispo de Roma. Se unieron las dos religiones, el paganismo y el cristianismo, y simplemente estos apóstatas se unieron a la religión pagana del Imperio Romano, a Jezabel, y a partir de ese momento empezó la persecución del pueblo de Dios. Y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y en el año 380 se unieron a la bestia romana para buscar asesinar al remanente del pueblo de Dios. Y empezaron a perseguirlo hasta que finalmente, a fin del siglo XIII, como Dios le mostró en Esguay, fue exterminada la iglesia del desierto. Los valdenses, el pueblo conocía a su Dios y tenían la Biblia sin corrupción, terminaron de ser asesinados y la iglesia del desierto desapareció. Y Roma pudo destruir los ejemplares de la Biblia sin corrupción y solo quedaron los cadáveres, o sea, la Biblia católica. Ahora vamos a volver un poquito atrás, porque después, como habíamos visto el camino que recorrieron los apóstatas para unirse a la bestia, de paso aprovechamos y vimos que, como Dios anunciaba, el falso profeta seguiría el mismo camino. Y vimos que realmente lo está siguiendo. Entonces vimos los pasos que ya dio el falso profeta. Pero ahora vamos a volver un poquito atrás. Ahora, ¿qué pasó en el año? Porque vamos a ver cómo influyó el Concilio de Nicea después en la política del Imperio Romano. Porque nosotros sabemos que después a la bestia romana le salieron 10 cuernos, 3 de los cuales eran arrianos y cayeron. ¿Y por qué tuvo cuernos arrianos la bestia romana? O sea, la bestia romana siempre fue pagana y todos sus cuernos son paganos. Eso nos muestra que tanto el cuerno pequeño como los cuernos arrianos eran paganos. Pero vamos a tratar de ver un poco este paganismo arriano. Y vamos a ver cómo surgió el arrianismo. Y vamos a ver cuándo el obispo de Roma tomó el poder político en el 538. ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue el evento? Entonces vamos a repasar, vamos a volver un poco a la historia y vamos a ver qué pasó. Porque nosotros, como estábamos diciendo, nos adelantamos en el tiempo para ver la primera parte de los eventos preparativos que ya se han desarrollado para que una nueva bestia suba a la tierra. Entonces vimos la unión en diálogo ecuménico entre la bestia y el falso profeta, que culminó 40 años después en la unión en puntos comunes de doctrina entre estas entidades. El momento en el que el falso profeta se une a la bestia religiosa como su séptima cabeza y hace sanar la herida de muerte de la bestia romana. Y esta unión es la que nos muestra cuál es la imagen del dragón a la que ya están adorando juntos la bestia y el falso profeta. O sea, es un hecho, porque la bestia y el falso profeta le van a preparar el camino a Satanás y van a engañar al mundo entero, y ya se unieron en una religión común y ya la conocemos. Y el ver estos hechos en la historia es lo que abre nuestros ojos y nos permite comprender el significado de las palabras de la profecía, cuál es el antitipo de los símbolos de la profecía y cuál es el significado del mensaje del tercer ángel. Y al comprender u oír las palabras de la profecía, llega el tiempo en el que debemos empezar a guardarlas y nuestra fe necesariamente empieza a ser probada. ¿Qué hacemos cuando vemos con nuestros ojos los hechos que son el cumplimiento de la profecía? Como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender.
O sea, si no vemos en la historia, no podemos comprender. Ahora, si vemos, comprendemos, nuestros ojos se abren y vemos y comprendemos el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia, en el que nosotros tenemos que tomar parte. Ahora, cuando vemos eso, ¿qué hacemos? Jesús dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras, la profecía de este libro. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros después de oír las palabras profecías? Tenemos que guardarlas. Y por eso Jesús nos dice algo claro, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, y hay que tener muchísimo cuidado en esto, no podemos añadirle nada a las palabras de la profecía para lograr que una interpretación se adapte a nuestra idea. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, si nosotros quitamos o negamos la profecía, en vez de guardar las palabras de la profecía, no podemos recibir la bendición de Dios. Al contrario, nuestro nombre va a ser quitado. Entonces, no hay que agregar ni quitar, hay que guardar lo que Dios dice. Por eso la pregunta es, ¿vamos a guardar o vamos a negar, quitar o añadir a las palabras de profecía? ¿Y por qué podemos llegar a hacer eso? Porque las palabras de profecía nos chocan, porque empezamos a ver lo que no veíamos. Y lamentablemente, siempre en la historia pasó. Muchas personas se niegan a ver lo que les mueve un poco el piso. Ahora, pero el que tiene hambre y sed de justicia, al ver lo que está pasando, se pone contento, porque puede ver y entender, y puede guardar las palabras de la profecía. Y es en este momento cuando empezamos a ver lo que antes no veíamos, en el que debemos evitar cerrar nuestros ojos a la realidad, caer en el fanatismo y oponernos a la predicación del mensaje de los tres ángeles. Como dice el White, ¿qué va a ocurrir? Evento de los últimos días, página 213. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque entienden y se niegan a aceptar. Y entonces no van a comprender el resto, porque como se niegan, no van a tener más luz. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Por eso es un tema delicado. Entonces vamos a ver un tema que nos atañe y en algún momento vamos a ver lo que Elena habló, indicando justamente lo que Dios le mostró que pasaría en la iglesia sobre el fanatismo que habría en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista también habría fanatismo. Entonces vamos a ver un poquito el fanatismo en la iglesia cristiana. No, abrirla, que corra aire. Y también esta. Bueno, la mayoría de las religiones, las abiertamente paganas y las que son parte de la tradición cristiana de Babilonia, existen gracias a la extensión del fanatismo entre sus seguidores, que creen ciegamente a lo que dicen los líderes de las instituciones religiosas a las que pertenecen, sin detenerse a analizar racionalmente los hechos que están frente a sus ojos o negándose a analizarlos, cerrando sus ojos a la realidad. Y esto es así. Ahora, esto es lo que pasa en nuestro mundo. Y no solamente pasa en la religión, pasa a veces en la política, en muchos aspectos. Entonces, cuando uno va a la definición de lo que es el fanatismo, esta es una de las definiciones. El fanatismo es el apasionamiento del fanático. Es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida y como irracional. Y tenaz en defensa de, entre otros, una idea, teoría, cultura, estilo de vida, etc. El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma y preocupa ciegamente por algo. Entonces, fíjense las características: irracionalidad y ceguera. El psicólogo de la religión, que no sé cómo nombrarlo, pues es un nombre noruego, creo, ha definido el término fanatismo como la búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada que va más allá de la normalidad. Y el fanatismo religioso es el que nos atañe a nosotros,
se define por la fe ciega. Ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica le pide a los católicos fe ciega en la Iglesia. La persecución de los disidentes, como hizo Roma, y la ausencia de la realidad. Entonces, hay tres patas del fanatismo: la fe ciega, la persecución de los disidentes, que es el fruto, y la ausencia de la realidad, porque el fanático tiene cerrados los ojos y no puede ver. Entonces, ese es el tema y es muy delicado. Entonces, las características esenciales del fanatismo religioso de una falsa fe, primero es la irracionalidad. Fe en una creencia que no respeta las reglas del pensamiento racional. Porque si uno analizara racionalmente lo que cree, no lo creería. Y no se puede sostener frente a un análisis racional de sus fundamentos. Entonces, irracionalidad implica eso. Entonces, ¿por qué la persona lo cree? Porque no puede pensar, porque le enseñaron a creer eso y no puede pensar por su cuenta. Ceguera. Y la ceguera viene por cerrar los ojos voluntariamente a los hechos evidentes que contradicen a su creencia. Porque hay hechos que los contradicen. Por ejemplo, así dice Jehová. Y que otros pueden ver y analizar racionalmente para poder mantener su fe. Entonces cierran los ojos porque quieren mantener su fe, aunque ven que es falsa. Eso es la ceguera. Ausencia de la realidad, incapacidad de conectarse con la realidad, con los hechos evidentes que muestran la existencia de una realidad distinta a la de su fe. Entonces, cuando uno cierra los ojos, queda ausente de la realidad. Y finaliza esto con odio y persecución a los que piensan diferente, a los que no creen en su fe. Y estas son las características que nosotros tenemos que identificar y evitar. El fanatismo religioso es exactamente lo que se manifestó en el tiempo de la apostasía de Balaam, al comienzo del siglo IV, en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que, para defender la fe católica, se unió al Estado y empezó a perseguir y asesinar a los cristianos que no creían en su doctrina, a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, al pueblo que conocía a su Dios. Y eso es fanatismo, irracionalidad, ceguera, ausencia de la realidad, odio y persecución a los que piensan diferente. Y la pregunta es, ¿eran también fanáticos los cristianos que prefirieron morir antes que negar su fe? A primera vista puede parecer que lo eran, pero no lo eran. Puede parecer que era una pelea entre fanáticos. Ellos, los cristianos verdaderos, proclamaban el evangelio con pasión y defendían tenazmente su fe, que era para salvación de sus hermanos, pero lo hacían con amor y en forma racional. Esa es la gran diferencia, ya que su fe no era ciega, estaba basada en la realidad, en hechos, que todos podían observar y comprobar racionalmente. Y ellos nunca odiaron ni persiguieron al que opinaba diferente. En ellos se vio el fruto de la verdadera fe, el fruto que se había visto en Jesús, porque tenían la fe y el testimonio de Jesús. Como dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la verdadera fe tiene una regla de fe. No es oír a una persona o luego un credo, sino es oír a la palabra de Dios, como leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, jamás Dios va a aceptar un culto que no sea racional, de una persona que no lea racionalmente su palabra y la comprenda. Porque lo otro no es adorar a Dios. Dios quiere un culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la verdadera fe es la del que comprobó cuál es la voluntad de Dios, por su palabra. Y tiene un fundamento su fe, porque crea la palabra de Dios. Hay un escrito, está, un hecho, está escrito. No cree cualquier cosa. Y si lo que cree es contrario a la palabra de Dios, lo deja de lado y se queda con la palabra de Dios. Eso es lo que hace un pueblo justamente que tiene la verdadera fe. Y porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces cuando encontramos que la palabra de Dios dice algo distinto a nuestra fe, ahí somos probados. Podemos cerrar los ojos
y negar la palabra de Dios, entonces nuestra fe se vuelve irracional y caemos en el fanatismo. Y, por ejemplo, vemos en Hechos 17:11, como dice Pablo, que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ¿qué hacían? Comprobaban si estaba escrito o no, si eran así o no. Entonces su fe, que era racional, porque lo comprobaban racionalmente, y basada en hechos, porque estaban escritas las cosas. Y Pedro, en 1 Pedro 3, 14 al 15, hablando de la fe de los cristianos, dice que los cristianos siempre tienen que estar preparados ¿para qué? Para dar razón. Ahora, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, uno tiene una fe y hay una razón por la que tiene esa fe. Y el verdadero cristiano siempre está preparado para presentar razón de la esperanza que tiene. O sea, porque es una fe racional y está basada en hechos. No es una ceguera. No cree lo que dice la iglesia. Él cree en la iglesia. Por ejemplo, un católico tiene que creer en lo que dice la iglesia y no puede leer la palabra de Dios. Entonces no es una fe racional, no tiene fundamento. Lo dice la iglesia, lo dice el credo, lo dice las creencias de la iglesia. Pero eso no es la verdadera fe. Por eso nosotros somos llamados a tener la verdadera fe. Y en cambio, contrariamente a esto, como lo había anunciado Jesús, fue el fanatismo religioso el que llevó a los cristianos católicos a perseguir y asesinar a sus hermanos pensando que rendían servicio a Dios. Y ese fue el fruto de la obra de los espíritus de demonios en los hombres que tenían la doctrina de Jezabel, los que fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Porque siempre que hay fanatismo, están los demonios atrás, guiando a los que actúan en forma fanática y persiguen a sus hermanos. Entonces Jesús fue claro, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y los persiguieron y le expulsaron a sus hermanos. Y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, los que guiaban la Inquisición, y finalmente los jesuitas encargados de la Inquisición, que son los que vinieron a nosotros, son los lobos vestidos de ovejas, piensan que rinden servicio a Dios, piensan que están trabajando para Dios, pero no conocen ni al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Ese es el tema. Ahora, por eso va a haber fanatismo a la iglesia, porque lo mismo pasó en Roma, va a pasar en la iglesia adventista, Dios les mostró en la de ¿A quién habían llegado a conocer justamente el que perseguía a sus hermanos? Aunque creía que rendía servicio a Dios, el que tenía la doctrina de Jezabel no conocía a Dios ni a Jesús. Jesús fue claro, por sus frutos los conoceréis. En su corazón había sido sembrada, había germinado y había crecido la semilla de la cizaña y había llegado a conocer a Satanás. O sea, no era como Jesús, era como Satanás. ¿Podemos esperar racionalmente que la misma semilla, eso es una pregunta para nosotros, dé un fruto diferente en nuestros días? Ahora, si se siembra la misma semilla en nuestro corazón va a dar un fruto diferente? No, racionalmente no podemos decir eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Y Jesús nos advirtió que la semilla de la cizaña sería sembrada en su iglesia. Cuando vemos en la historia cuál es la semilla de la cizaña, cuál es la doctrina que la define, entonces, para desear que germine y crezca en nuestros corazones, esperando que dé un fruto diferente, tenemos que cerrar nuestros ojos, dejar de lado nuestro pensamiento racional y aferrarnos al fanatismo religioso. Y luego, cuando también veamos que empieza a dar el mismo fruto, volver a cerrar nuestros ojos. Por eso cuando vemos, tenemos que clamar a Dios para que nos dé sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, toda religión que aplica la fuerza no es guiada por Dios a hacer eso.
Al comienzo ensaya la atracción, la seducción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de la atracción de la música y del espectáculo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando cuando hay un llamado se pone música. Porque Dios dijo que no tenemos que hacer eso. Está claramente estipulado en los consejos que Dios le dio a Elena. Porque Él no hace eso. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listos para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Entonces hay que tener cuidado frente a eso. Como Dios le mostró a Elena, para poder abrir nuestros ojos deberíamos ver el cumplimiento de la profecía en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, comprendiendo claramente cuál es la semilla de la cizaña y cuál es el pleno significado del mensaje del tercer ángel, nuestra fe sería aprobada. Como dice ella en Primeros Escritos, página 118. Y luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, porque tiene que mostrar cuál es la cizaña. Y algunos van a rechazarlo, y van a cerrar los ojos y lo van a negar. Porque el mensaje del tercer ángel tiene que mostrar cuál es la puerta ancha y el camino espacioso. Por eso su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Tiene que mostrar cuál es la imagen en la que adora la bestia religiosa y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Por eso es muy importante que seamos rigurosos y racionales en nuestro análisis e interpretaciones, para no agregar ni quitar a las palabras de profecía ni al significado de los eventos que observamos. Entonces vamos a ver algo que es interesante, que es la historia del arrianismo. O sea, volvemos un poquito atrás al concilio, un poquito antes del concilio de Nicea. ¿Qué pasó ahí? El entender qué es el arrianismo, cuándo fue creado y cómo fue creado, es muy importante para el pueblo adventista, porque muchos pioneros eran arrianos antitrinitarios y creían que el arrianismo era la verdad acerca de Dios, la verdad en la que creía el pueblo de la iglesia primitiva. Y actualmente hay muchos adventistas que adoptaron la posición arriana de los pioneros. Y eso es evidente. En la iglesia adventista hay muchos que piensan y sostienen que la posición arriana de los pioneros es la verdad. Roma indica que Arrio negaba la divinidad de Jesucristo, alegando que el Dios Padre existía antes que él y le había creado de la nada. ¿No? O sea, según Roma, Arrio decía que Jesús era un ser creado. Pero los hechos muestran otra cosa. Ahora, ¿por qué Roma dice esto? Porque tiene que justificar lo que es injustificable. Cuando uno ve la historia, se da cuenta que hay algo que no cierra en lo que dice Roma. Arrio no decía eso. En la historia podemos ver que el arrianismo fue creado por Arrio al mismo tiempo en el que, en la escuela y en la iglesia de Alejandría, y usando los mismos dogmas filosóficos paganos, porque Arrio, como Alejandro y Atanasio, eran miembros de la misma escuela filosófica, y usaron las mismas cosas sacrificadas a los ídolos, junto con Arrio, con Alejandro y Atanasio modelaron las mismas imágenes, aunque ellos modelaron el dogma de la Trinidad. Arrio tenía creencias comunes con ellos, como quedó reflejado en el Credo de Nicea, porque el Credo de Nicea es lo común entre Arrio, Atanasio y Alejandro. Para no extendernos, nos vamos a hacer una síntesis de los hechos que podemos ver en la historia. Primero, a comienzos del siglo IV, a los apóstatas que habían reconocido a Constantino, habían reconocido que Constantino había visto a Cristo, porque Constantino dice, vi a Cristo, y los apóstatas asintieron con él, para unirse a él. Y ellos habían sentido que Constantino había visto a Cristo en su visión del sol con una cruz. O sea, el sol con una cruz era Cristo. Y se habían unido a él en diálogo ecuménico y hacían la obra de Balaam, asesorándolo en cómo unir a los cristianos y a los paganos en la adoración de un Dios común. A ellos, Constantino les solicitó la redacción de un credo que definiera cuál era el Dios y la fe de los cristianos, al que ellos decían reconocer en su visión. Como ellos decían que Cristo era el que él había visto, entonces les encargó, bueno, refléjenlo en un credo, así lo podemos enseñar. Pero para Constantino,
ese era el Dios Hijo del Dios Sol. Entonces él sabía que esa imagen, porque todos los paganos identificaban así a los hijos dioses, a los hijos del Dios Sol, que ese era el Hijo del Sol. Y como los cristianos estos le habían sentido que ese era Cristo, entonces dijo, bueno, ayúdenme a reflejarlo en un credo. Como su Cristo le había dicho, haciéndolos adorar a esa imagen, Constantino lograría vencerlos. Y ellos siguieron adelante, o sea, los hizo entrar y entraron de cabeza ahí. A esta obra se dedicaron varios miembros de la Iglesia de Alejandría y de la Escuela de Alejandría, entre ellos los más célebres Alejandro y Atanasio, el obispo de Alejandría y su joven ayudante, y Arrio, que era diácono de la Iglesia de Alejandría. Y ambos eran miembros de la Escuela Filosófica de Alejandría, o sea, porque comían cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces esta es la Escuela de Alejandría, que volvió a florecer, y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables, dicen los católicos. ¿Por qué? Porque ahí, en esa escuela, fue modelado el dogma católico, la ortodoxia católica. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, dicen ellos. Porque Atanasio lo llaman santo, ¿por qué? Porque definió el credo católico actual. Pero Arrio no lo llaman san. Pero juntos trabajaron. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, frente a Arrio, porque se enfrentó a Arrio en la escuela, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo será San Cirilo, frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús, porque surgieron varias disputas entre los filósofos y siempre la Iglesia elegía la opinión de uno. Y cuando uno ganaba, se convertía en santo. Entonces acá tenemos San Atanasio y San Cirilo, porque son los que definieron las fórmulas filosóficas que adoptó Roma. Ahora, estos dos grupos estuvieron inicialmente de acuerdo fíjense, los arrianos y los trinitarios, en definir al Dios Padre y al Dios Hijo como dos hipóstasis de la sustancia divina, o sea, dos personas que son Dios. Y definieron al Dios Hijo como habiendo sido engendrado por el Dios Padre de su esencia, su sustancia, como un Dios que es hijo de otro Dios. ¿No? Y esto es lo que ocurría con quién, con Apolo, con Mitra, con Horus, etc., con los hijos de los dioses. Y la definición del Dios Hijo como agente creador del Dios Padre, usando los conceptos creados por Platón. Entonces el Dios Hijo tenía que ser el agente del Dios Padre. Y esto es lo que quedó en el Credo de Nicea. Pero no se pusieron de acuerdo en la definición del Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la sustancia divina, una tercera persona que es Dios, como proponía Atanasio, porque Arrio se oponía. Entonces, como resultado a este conflicto, Alejandro y Atanasio le quitaron a Arrio su cargo en la iglesia de Alejandría, lo depusieron. Le quitaron el cargo, ya no era más un diácono. Y lo que vemos en la historia es que el que arbitró entre ellos en el Concilio Ecuménico de Nicea, buscando que a Arrio le fuera devuelto su cargo en la iglesia de Alejandría, fue Constantino. Porque Constantino, ¿qué quería? Estos colaboradores que se estaban peleando quería que se unan, porque él quería unir al imperio y quería unirlos a ellos. Y él buscaba, como buen estadista, lo común entre ellos. Entonces, para no entorpecer el acuerdo, Constantino también buscó que en el Credo de Nicea quedara reflejado lo que era común a ambos, y con lo cual Constantino también estaba de acuerdo, sin completar la definición del Espíritu Santo. Entonces, ¿están de acuerdo en el Padre y en el Hijo? La fórmula del Padre y del Hijo, listo. El Espíritu Santo no le importa, lo importante es eso, porque eso es lo que le importaba a Constantino. Y del mismo modo, en el que la imagen del sol con una cruz, antes para él representaba al Hijo del Sol, al que llamaban Horus, Apolo o Mitra, y ahora él y los apóstoles que hacían la obra de Balaam llamaban Jesucristo, a la misma imagen. Para Constantino, que la definición de Jesucristo se hiciera del mismo modo en el que los paganos definían a Horus, a Apolo o a Mitra, los hijos del sol, siendo engendrados de la esencia, de la sustancia del dios sol, era suficiente. O sea, no le importaba la tercera parte. Él quería eso, ¿no? O sea, quería que lo que ellos decían, que la visión de él era que para él era el hijo del sol, era
Cristo, la definieran y pusieran en papel, y así ya la habían puesto. Entonces él estaba feliz y contento, ya está. Ahora, si los cristianos adoraban a esta imagen filosófica, él habría alcanzado su objetivo. Porque acá tenemos, fíjense, acá tenemos al dios Sol invicto. Tenemos el dios Sol, la diosa Luna, y a sus hijos, que son las cruces. Y ahí está Mitra, el dios hijo, el primogénito, el, como te llaman ellos, el Cristo. Y cuando se ve al Sol con la cruz en el medio, esa es la identidad de ¿quién? De un dios hijo. Entonces eso es un hijo del Sol. Porque los paganos cuando ponían una imagen Sol atrás quiere decir que era un hijo del Sol. Y ese era un hijo del Sol. Entonces decir que Cristo es un hijo del Sol es todo lo que quería Constantino, porque de ese modo ellos confirmaban en lo que decían con su boca, que empezarían a adorar al dios de Constantino. Entonces esto es lo que quedó en el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Que esto era genérico. O sea, porque Zeus cumplía con esto. Y ahora, en la definición que ellos hacían de los dioses que eran hijos de los dioses. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Fíjense, un Dios engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho. Ahora, era un Dios engendrado, no creado, engendrado, porque era un hijo del Dios Padre, como Apolos era hijo de Zeus, no hecho. Y esto es lo común entre arrianos y trinitarios. Por eso vemos que los arrianos no decían que Jesús era un ser creado. No, decían que era un hijo engendrado, como nuestros pioneros, consubstancial al Padre, mediante el cual, ya viene el concepto de agente, o el verbo de Platón, todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, y se hizo humano, y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos en el Espíritu Santo, y no hay definición asociada. ¿Por qué? Porque Constantino quería evitar toda discusión. Esto es suficiente. Porque acá él veía reflejado a quién, a Mitra, a Apolo. Entonces aquí, fíjense, tenemos las imágenes que pusieron, y ahora ellos son santos porque son representantes del Sol. Fíjense que tienen la cabeza. El Sol, porque son ministros, profetas o ministros o sacerdotes del Sol. Porque así reflejaban los paganos a sus sacerdotes. Y este es el resultado del Concilio de Nicea, dirigido por Constantino. Y ahí están los obispos que lo ayudaron. Por eso, contrariamente a lo que indica Roma, que Arrio y los arrianos fueron condenados y expulsados en el Concilio de Nicea, sabemos que el primer credo ecuménico unió a arrianos y a trinitarios y a Constantino, el entonces sumo pontífice romano, sumo pontífice de Jezabel, en la misma fe católica universal, como parte de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, ¿no? Porque creían en la misma imagen. Y fíjense lo que encontramos aquí, lo que dice la historia. Hay evidencias de que los obispos presentes en el mencionado concilio, el de Nicea, fueron presionados de una u otra manera por Constantino I para reintegrar a Arrio y a otros miembros de su partido en los puestos eclesiásticos que ejercían previamente. Porque a Arrio, Alejandro y Atanasio le habían quitado el cargo. Entonces, ¿qué hizo Constantino? No hay que pelearse. Ahora existe el credo común y Arrio cree lo mismo que ustedes. Bueno, ahora vuélvanlo a poner en su cargo. Porque eso es lo que buscaba Constantino, una fe común. Y a partir de ese momento, las iglesias católicas fueron repartidas entre obispos católicos arrianos y obispos católicos trinitarios, porque los arrianos eran católicos. No es que un arriano no era católico, eran católicos, porque eran miembros de la misma Iglesia Universal y tenían el mismo credo. Y Constantino fue bautizado por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia, que había sido nombrado obispo de Constantinopla. Acá está la historia, unos párrafos de la historia de Eusebio. Eusebio de Nicomedia y Constantinopla. Fue obispo de Beritos, actual Beirut, posteriormente de Nicomedia, cuando la corte imperial residió allí, y finalmente de Constantinopla, desde el año 338 hasta su muerte.
Fue uno de los obispos arrianos más importantes. Propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, particularmente visigodos, ostrogodos y vándalos. Entonces, si después del Concilio de Nicea fue obispo de las iglesias católicas, es porque era católico. No es que el arrianismo había sido quitado, es lo que Roma dice para hablar de su ortodoxia. Estaba emparentado lejanamente con la familia imperial de Constantino I el Grande, lo que le proporcionó los medios para ascender desde la insignificante sede episcopal de Berytus, de Beirut, hasta la de Constantinopla, y además le permitió alcanzar gran poder eclesiástico. Gozó de completa confianza de parte de Constantino I y Constancio II, excepto por un breve periodo, y algunos creen que fue él quien bautizó primero en su lecho de muerte al primero, a Constantino, en su lecho de muerte en mayo del 337. Entonces, ¿qué era él? Obispo justamente de Alejandría, y bautizó al emperador. Y tenía la confianza de los emperadores. Se dice momento en el que está aún en comunión con la iglesia, porque finalmente con las peleas se empezaron a expulsar unos a otros, o sea, los arrianos a los trinitarios y los trinitarios a los arrianos. Entonces, una de las misiones de los obispos de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma era cristianizar a los romanos, y Eusebio fue el que hizo cristianos arrianos a los miembros de las tribus bárbaras que estaban en Constantinopla, a los visigodos, ostrogodos y vándalos, porque él era obispo de Constantinopla y ya tenía que, digamos, cristianizar al ejército, y entre ellos estaban los visigodos, ostrogodos y vándalos. A estas tribus a las que el imperio había contratado para ser parte de su ejército y a las que también había instruido militarmente. Fíjense, estas son las tribus que después se levantan contra el imperio, porque eran los generales del ejército los que tenían el poder y no había quien se les pusiera enfrente, porque ellos eran el ejército. Estaban instruidos militarmente y además ahora eran cristianos arrianos, eran católicos arrianos. El hecho de que los uniera el credo de Nicea en una fe común no hizo que cesaran las disputas entre arrianos y trinitarios, porque fueron terribles las disputas. Como había poder en el medio, las disputas fueron tremendas, porque a ninguno de los dos los guiaba el Espíritu de Dios, sino ambos eran habitación de demonios. El poder del que gozaban hizo que las disputas entre ellos se arrecieran cada vez más, buscando cada uno de ellos imponer sus ideas y excomulgar a los otros. Es una pelea política dentro de la Iglesia Católica. Acá hay unos párrafos de lo que pasó. La controversia acerca del arrianismo se desarrolló durante todo el siglo IV. Involucró a muchos miembros de la Iglesia, simples creyentes, sacerdotes, monjes, obispos, emperadores y miembros de la familia imperial romana. Los emperadores romanos Constancio II y Valente, o sea, pues de Constantino, hubo emperadores que eran arrianos, eran católicos arrianos. Se convirtieron en arrianos o semi-arrianos. También se hicieron arrianos los godos, vándalos y lombardos. Hay evidencia, justamente hablando de esto, este es lo que copiamos antes, de que los obispos presentes en el mencionado concilio fueron presionados de una u otra manera por Constantino I para reintegrar a Arrio y a otros miembros de su partido en los puestos eclesiásticos que ejercían previamente, porque por la disputa, lo habían echado. Y ahora, usando el poder de Constantino y de Constancio y Valente, toman el poder y ellos empiezan a perseguir a los otros. Hicieron expulsar a Atanasio. Entre ellos se encontraba Atanasio, a quien, por oponerse a la medida imperial, se le exilia forzadamente de su sede en Alejandría. O sea, ahora Alejandro y Atanasio pierden su sede en Alejandría. ¿En favor de quién? De los arrianos. Y pierden el poder por oponerse a los arrianos. Posteriormente es cancelado y exiliado por el emperador Constancio II, encarcelado y exiliado por el emperador Constancio II, quien decidió apoyar en forma activa a los arrianos, aún sin compartir la totalidad de su doctrina. Entonces, ¿qué pasa en la Iglesia Católica? Empiezan las peleas internas, y los emperadores se ponen de un lado, de otro, y todo eso sigue así hasta el año 382, cuando se soluciona, digamos, todo. Ya finalmente en el año 380,
viene el Edicto de Tesalónica, y después, en el 381, en el Concilio de Constantinopla, ¿qué dice, digamos, el emperador? Que se terminen las peleas. Finalmente, en el 381, en el Concilio de Constantinopla, con el apoyo del emperador Teodosio, fue adoptada como credo de la Iglesia Católica la fórmula trinitaria de Atanasio. El arrianismo fue formalmente condenado como herético y los arrianos fueron expulsados de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, siendo restaurados a sus cargos los obispos trinitarios. Porque fíjense, hasta ese momento, los arrianos tenían el poder de la Iglesia Católica. Entonces, esto es historia, son hechos. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno, también añadiendo otros artículos. El nuevo credo pasó a denominarse credo niceno-constantinopolitano, porque el credo niceno era mezcla con el arrianismo, y ahora no, tenía que ser trinitario puro. Y por eso, en el credo niceno-constantinopolitano es la definición definitiva de la creencia en la Trinidad de Roma. Entonces, se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. O sea, el credo de Nicea no estaba definido, ahora sí, son tres personas, coiguales, coeternas, con la misma esencia, la misma sustancia. Entonces, ¿qué dice? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Entonces ahora hay una tercera hipóstasis de la sustancia divina, una tercera persona, que es el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Ahora, con este añadido, se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo, contra los arrianos, dicen, pero los arrianos no creían que no fuera divino, como del Espíritu Santo, contra los neumatómacos, dicen ellos. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio, declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a los trinitarios ahora se los vuelve a sus cargos y se quita definitivamente a los arrianos. Entonces, esa es la historia. Entonces, los que creían que había solo dos personas que eran divinas, eran católicos, no eran verdaderos cristianos, eran católicos, y eran políticos, y eran miembros de la Iglesia de Alejandría, y usaban las mismas definiciones, las mismas cosas sacrificadas a los ídolos que los paganos. Entonces, ¿qué pasó? Los obispos arrianos expulsados se exiliaron en las tribus bárbaras que se habían convertido al arrianismo. Entonces fueron de Roma y después volverían con los arrianos. La de abajo, claro, esa, gracias. El César, la cabeza de la bestia romana, justamente le había dado su poder y su autoridad política a la ramera romana, o sea, a la región romana, para que empezara a perseguir al pueblo de Dios en todo el territorio de la bestia. Pero se levantarían las tribus bárbaras, a la bestia romana saldrían sus 10 cuernos, y en el año 476 el emperador romano perdería su dominio en la parte occidental del territorio de la bestia, incluyendo la ciudad de Roma. Por lo cual, en la parte occidental, la ramera se quedaría sin apoyo político. O sea, ahí ahora gobernaban ¿quiénes? Porque a la ramera la había establecido el César y ahora había otros cuernos. Entonces se quedaría sin apoyo político para perseguir al pueblo de Dios y bajo el dominio de otros reyes, 3 de los cuales eran arrianos, godos, que los godos eran visigodos y ostrogodos, vándalos y lombardos. Mientras que en la parte oriental la ramera romana seguiría estando sentada sobre el mismo poder, el de la cabeza de la bestia, el emperador. Entonces, la ramera romana era ramera en todo el imperio, no en una parte. ¿Y qué pasó? Con la ayuda de la cabeza de la bestia romana, el emperador Justiniano, que para lograr unir nuevamente bajo su dominio a todos los territorios del imperio, reconocería al Papa como cabeza de todas las iglesias. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Él dijo, bueno, Constantino siguió este camino para lograr la unidad, bueno, voy a seguir el mismo. Entonces no puede estar dividida la iglesia. Tiene que haber una sola iglesia.
y el obispo de Roma tiene que ser la cabeza. ¿Por qué? Porque de ese modo él extendería su poder a Roma, porque quería que el Papa lo ayudara a retomar el poder político en esa parte del imperio. Entonces, Justiniano reconoce al Papa como cabeza de todas las iglesias, incluyendo las iglesias orientales, y le delega autoridad ejecutiva, poder para corregir herejes. Ahora, pero como él no domina en Italia ni en Roma, esa autoridad era, digamos, virtual, porque no le puede dar una autoridad que no tiene. Entonces, hasta que él no recupere poder en ese territorio, el Papa no puede ejercer ese nuevo título ni esa autoridad. Entonces, el emperador recuperaría el territorio del norte de África y de la península itálica, volviendo justamente a gobernar, acá falta una, la ciudad de Roma y sobre todo la península itálica. Entonces, el emperador recupera ese territorio que había perdido. Y la cabeza vuelve a gobernar sobre Italia y sobre Roma. Y entonces el Papa empezaría a tener poder político en el territorio occidental de la bestia. Y con su poder de corrector de herejes, que en vez de Justiniano se lo había dado Jesús, según él. Porque, ¿qué empieza a decir el Papa? Jesús le dio esa autoridad para corregir a los herejes. Sometería a los 7 reyes restantes, que, como Clodoveo, rey de los francos, se convertiría al catolicismo. Entonces, va un poco a la historia. Vamos a repasar esto rápido. Alarico, con los visigodos, invadió la península itálica y saqueó Roma en el año 410 después de Cristo. O sea, en el 395 empezó Atila con su primera invasión. Pero la primera invasión seria de la península itálica fue Alarico, con los visigodos, que llegó hasta Roma y la saqueó en el año 410. Odoacro, caudillo de los érulos, tomó la ciudad de Roma y depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476. Y ahí cayó la ciudad de Roma en manos de las tribus bárbaras. Ahora, ¿qué pasó? Las otras tribus bárbaras, por ejemplo los ostrogodos, estaban en Constantinopla porque las había contratado ¿quién? El emperador. Y ahora el emperador los manda a recuperar ese territorio. Pero cuando van a ese territorio y lo recuperan, no se lo devuelven al emperador, se declara ahora rey. En el año 493, en la batalla de Rávena, el rey arriano de los ostrogodos, Teodorico, general entrenado por Roma y convertido al arrianismo por los obispos arrianos de Constantinopla, siendo enviado por el emperador romano a recuperar la ciudad de Roma, mató a Odoacro y empezó a reinar en su lugar. Entonces hay un primer cuerno arriano arrancado, que era ¿quiénes? Los érulos. Este es primer cuerno arrancado. ¿Qué pasó con los vándalos? Y su rey arriano Genserico, que se habían apoderado del norte de África, de la flota romana que estaba en Cartago y de las estratégicas Islas Baleares, Cerdeña y Córcega, en el año 533 fueron derrotados por Belisario. ¿Por qué? Porque justamente el emperador manda a su general a recuperar los territorios que habían tomado las tribus bárbaras. Y Belisario derrota justamente a los vándalos en el norte de África y logra hacer caer ese cuerno. Ahora, ¿qué pasa con los arrianos del norte de África? Cuando su rey es derrotado, se vuelven al catolicismo. Simplemente aceptan que hay una tercera hipóstasis y listo, no hay ningún problema. Eso es lo que pasó con los arrianos. Todos se volvieron trinitarios. Siguieron siendo parte de la Iglesia Católica, solo que dejaron de ser arrianos. En el 536, el general Belisario, el general de Justiniano, que había tomado el norte de África, ahora, enviado por Justiniano, vuelve para tomar la península itálica y expulsa a los ostrogodos de Roma en el 536. Ahora, pero todavía no tiene poder justamente sobre la ciudad porque los ostrogodos vuelven y sitian a Roma. Pero en el año 538 se retiraron definitivamente de Roma. Eso es lo que pasó en el año 538. Belisario no le dio la autoridad al Papa en el 538, sino en el 533. Pero recién esa fue efectiva en el 538 porque ahí, justamente Justiniano,
tomó el poder político por medio de Belisario de Roma. Entonces ahora sí le podía delegar al Papa autoridad. Entonces en el 538, ahí el Papa empieza a hacer efectiva su autoridad como corrector de herejes. Digamos, un poder ejecutivo, ya no religioso. Entonces ahí Justiniano tomó nuevamente el poder político, empezó a reinar sobre Roma. Entonces, ¿quién reina en Roma? La cabeza de la bestia. ¿Quién le había dado al Papa el título de sumo pontífice romano? La cabeza de la bestia, la cabeza del dragón, la sexta cabeza del dragón. Ahora, ¿quién le da su poder político? La cabeza del dragón, se la da Justiniano, en el año 538, porque ahora la cabeza está gobernando de vuelta en Italia. Y justamente los ostrogodos fueron finalmente derrotados en el año 553, y ahí cae el tercer cuerno. Y ahora el Papa tiene el camino abierto para ejercer su poder y empieza a dominar a los otros cuernos, porque se hace más grande que ellos. Inicialmente era pequeño y su poder crece hasta que se hace más grande que sus compañeros. Acá hay varios mapas de cómo fueron las invasiones bárbaras, pero no nos vamos a detener en esto, porque la idea es avanzar, porque nos interesa pasar esta época, pero ver cómo ocurrieron los hechos en la historia, cuáles fueron los hechos reales. Y Justiniano, buscando volver a unificar el imperio bajo su mando, en el año 533, había reconocido a la Iglesia de Roma como cabeza de todas las iglesias del imperio, y le había dado al Papa autoridad para corregir herejes, delegándole parte de su poder ejecutivo, su autoridad política. Y a partir de 538 después de Cristo, esa delegación se hace efectiva, y el Papa empieza a usar esa autoridad para llegar a dominar y a gobernar como cuerno pequeño sobre los otros cuernos de la bestia. Entonces, por eso en el 538 surge el cuerno pequeño, que duraría hasta 1798, pero después perdería su poder político. Y usa ese poder para perseguir en todo el territorio de la bestia romana, usando el poder de la cabeza católica de la bestia y el poder de los 7 reyes católicos que quedan, por todo se convierte al catolicismo, al remanente de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que estaba en el desierto, con pocas aguas, y seguía elevando la bandera un blanco puro en la que estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Entonces, y este es un mapa, ahora vamos a ver un mapa de cómo estaba el Imperio Romano en ese tiempo. Porque no es que el Imperio Romano había caído, ¿no? Eso es un verso. El Imperio Romano no había caído, estaba vivito y coleando. Y aquí vemos la extensión del Imperio Romano, del Imperio Bizantino en el 550 después de Cristo bajo el reinado de Justiniano. Entonces, no solamente tenía Asia Menor, tenía la parte de Oriente, tenía Egipto, el norte de África, había recuperado el sur de España, sino que había recuperado las islas más principales, o sea, todas las islas del Mediterráneo, toda Italia, toda Dalmacia, ¿no? Toda la parte de Tracia y lo que llamaba Iliria. Entonces, la bestia estaba gobernando donde en Italia. No había caído el Imperio Romano, ahí estaba vivito. Simplemente que la bestia se estaba repartiendo el poder político entre los cuernos y la cabeza. Y ahora quedaban ¿cuántos cuernos? 7. De los 10 quedaban 7. Entonces quedaban los suevos, los visigodos, los francos, los alamanes, los que estaban en el norte de Europa, etc. Y sobre todos ellos llegó a dominar el Papa, porque eso es lo que decía la profecía. Y lo que decía la profecía se cumplió. Ahora, la cabeza de la bestia siguió vivita todavía por muchos años más. No es que había pasado el Imperio Romano, estaba vivo. Y el emperador romano fue el que le dio sus 2 coronas al Papa. Primero el poder religioso y después el poder político, en el 538. Y voy a achicar un poco esto. Entonces, a finales del siglo XIII, luego de crear la Santa Inquisición, entonces la Iglesia de Roma, Jezabel, logró quebrantar o asesinar a todos los santos del Altísimo en todo el territorio de la bestia romana y así mató a los 2 testigos, quemando a los últimos ejemplares de la Biblia sin corrupción de la Iglesia del Desierto y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces finalizó el periodo de Tiatira y comenzó el periodo de Sardis. Y el periodo de Sardis se caracteriza, lo vamos a ver
en el próximo estudio qué pasaba ahí, pero se caracteriza porque quedó una sola iglesia, la mujer de Isabel, y el pueblo que estaba cautivo en medio de ella estaba muerto, tenía nombre que vivía, pero estaba muerto. Y en el año 1453 después de Cristo, recién ahí cae Constantinopla y deja de existir la cabeza de la bestia romana. No hay más emperador romano. Entonces la cabeza, el imperio romano, como tal, siguió vivito hasta ahí. Ahora la bestia romana siguió viva, pero sí, ahora sí era gobernada por el cuerno pequeño. Toda la bestia romana, lo que quedaba de la bestia romana, era gobernada por el cuerno pequeño que reinaba sobre los 7 cuernos restantes. Y eso es historia, es importante entenderlo, para que entendamos por lo menos qué es el arrianismo y lo que ocurrió realmente en la bestia romana. ¿Qué pasó en este tiempo? En el concilio de Nicea I, habían, guiados por el príncipe de este mundo, había empezado a adorar a las imágenes filosóficas del dios de Babilonia, de Baal. Baal Padre, Baal Hijo, Baal Espíritu Santo. Ahora, en el segundo concilio de Nicea, Satanás los guía a establecer la ansiedad de adorar las imágenes físicas de sus dioses. Abiertamente, paganismo abierto. Las instrucciones de Dios a su pueblo eran muy claras, para que no cayera en las prácticas de los paganos. Aquí me falta el no. Para que no adorara ni honrara las imágenes de la bandera negra de los paganos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? No debía hacerse imágenes, no debía inclinarse ante las imágenes, y no debía honrar las imágenes. Jamás tenía que hacer eso, al contrario, Dios le había dado instrucciones que a todas las imágenes que habían adorado los paganos las destruyera, que no estuviera en medio de ellos. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, no hay que hacerse imágenes, no hay que inclinarse ante ellas, ni hay que honrarlas. Porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, porque si no estarían adorando ídolos. Y en Éxodo 20, 22 al 23, Dios le dijo claramente que no sean imágenes de él. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros, no hagáis conmigo dioses, o sea, no sean imágenes conmigo. Y Moisés, cuando le habla al pueblo, justamente, y está en Deuteronomio 4, 15 a 19, les dice lo siguiente, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el cielo. Entonces, ¿para qué Dios no le mostró nada? Para que no se corrompieran. Entonces Dios tuvo muchísimo cuidado de jamás mostrarles ninguna imagen que ellos pudieran usar, para que no se corrompieran. Ahora, por el Nuevo Testamento nosotros vemos que aparecen muchas manifestaciones e imágenes, pero eso no lo hizo Dios, porque Dios no haría eso para que el pueblo se corrompiera y se hiciera imágenes como las hizo Roma. Muchas de esas palabras las puso Roma, pero Dios fue claro, no le mostró ninguna figura vistes para que no se corrompieran, para que no se hagan imágenes de nada, ni ninguna figura de ave alada alguna. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que supuestamente Dios le mostró imágenes de aves. Y la Iglesia Católica se hace esas imágenes y dice que es el Espíritu Santo. Ahora, pero Dios no cambia su forma de actuar, jamás haría eso. Entonces, ¿para qué? Para no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de la bandera negra de los paganos, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Entonces, ¿pero qué vio Constantino? Alzó su cabeza al sol y vio la cruz y la empezó a adorar, como la Iglesia Católica. Pero eso está claramente, eso es paganismo, Dios lo prohibió. Fue por esa causa que los compañeros de Daniel no se postraron ante la imagen de oro del dios de Nabucodonosor,
y el pueblo conocía a su Dios, no adoró las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, creado por la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y en el año 787, en el segundo concilio de Nicea, como lo explica Roma en su catecismo, el Espíritu Santo que habita en Roma, sabemos que es habitación de demonios, o sea, al Espíritu Santo que habita en Roma, ¿a quién llama Espíritu Santo ellos? A esos espíritus que habitan ahí, y que ya los había guiado a cambiar el día de reposo, del sábado al domingo, el día del sol, y a crear las imágenes filosóficas del Dios de las fortalezas, y a buscar extirpar la herejía de los verdaderos cristianos. Ahora este Espíritu Santo guió a los sacerdotes y pontífices romanos a violar abiertamente el tercer mandamiento de la ley de Dios, haciendo, honrando y adorando a las imágenes físicas de sus dioses, a las imágenes a las que ellos habían adorado y seguían adorando los paganos. Artículo 1161 del Catecismo Romano, que dice: todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo, dice. También las imágenes sagradas, porque ahora a las imágenes, lo que Dios prohibía hacer, las honran y las llaman sagradas, de la Santísima Madre de Dios. O sea, hay una mujer que es una diosa que tiene un hijo que es Dios, y de los santos. Significa en efecto a Cristo que es glorificado en ellos, manifiestan la nube de testigos, que continúan participando en la salvación del mundo. O sea, los que mueren siguen participando en la salvación del mundo. Y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus íconos, o sea, estas imágenes, es el hombre a imagen de Dios. ¿Cómo? Adorando imágenes, el hombre se transformó en imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, o sea, observando imágenes. Quien se revela a nuestra fe e incluso los ángeles recapitulados también en Cristo. Entonces, acá está justamente lo que definieron el Concilio de Nicea II. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres, los padres son los dirigentes de la Iglesia, y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, el Espíritu Santo que habita en la Iglesia Católica nos guió a hacer esto. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes. A ver, ¿qué dijo Dios? No las honrarás. Y ellos dicen, sí, hay que venerarlas. Violando abiertamente los mandamientos de Dios. Por eso volaron el tercer mandamiento de la ley que ellos enseñan. Lo quitaron directamente. El sábado lo pasaron al domingo y la adoración de imágenes la eliminaron. Y pusieron guardar las fiestas. ¿Qué fiestas? Las paganas. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz. Dios prohibió eso. ¿Qué significaba la cruz? Ya lo vimos. Un símbolo de los dioses paganos, el dios sol. Pero ahora adora a las imágenes del sol, tiene que adorar la imagen del sol, de la cruz, etc. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios. Entonces, abiertamente las iglesias católicas las vuelven a transformar en templos donde se adora imágenes paganas. Y ahora se exponen, guiados por el Espíritu Santo que habita en Roma. Se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tantos las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos y de todos los santos y justos. Y acá, obviamente, esto es triste, pero es la historia. Entonces, este es el fruto del Espíritu Santo que guía a Roma, el que definieron en la doctrina de la Trinidad de Roma. Entonces, como Dios nos dijo, nosotros tenemos que observar estos hechos. Y no podemos pensar que el Espíritu Santo que guía a la Iglesia de Roma
y que ahora las iglesias protestantes se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina y las guía a ellas, como Dios nos dice que los hace habitación de demonios, puede guiarnos a nosotros a un lugar distinto que el que guió a ellos. Porque este Espíritu Santo es el que hizo germinar en el corazón de ellos la semilla de la cizaña, la hizo crecer hasta que ellos reflejaron plenamente la imagen de Satanás. Entonces, estos hechos tienen que abrir los ojos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y está claro, cuando uno escucha el mensaje del tercer ángel que dice, si alguno adora a la imagen a la que adora a la bestia, ¿y a qué imagen adora a la bestia? Está claro. ¿A qué imagen adora el falso profeta? Y está claro, cuando uno ve los hechos de la historia, sabe cuál es la imagen que los llevó a conocer las profundidades de Satanás. Y este no es el Espíritu Santo verdadero. El Jesús al que adora Roma no es el Jesús verdadero. Y el Dios al que adora Roma no es el Dios verdadero. Por eso le ha sentido muy claro el mensaje del tercer ángel. Y el pueblo de Dios que está en medio de la Iglesia Católica tiene que oírlo. Eso es lo que tenemos que predicar durante el fuerte pregón. Si alguno adora esta imagen, que ya dio fruto en Roma, y va a recibir el mismo fruto, va a tener la marca de la bestia, porque va a recibir la marca de la bestia en su frente, en su mano, porque va a tener el carácter, llegar a tener el carácter de quién, del príncipe de este mundo, porque los espíritus demonios es lo único que pueden hacer. Y es claro lo que tenemos que predicarle al pueblo de Dios que está en medio de las iglesias caídas, en medio de Babilonia. Para los pastores protestantes no lo van a predicar, porque ya se unieron a Roma en los mismos puntos comunes de doctrina. En la misma definición de Jesús y de la Trinidad que hizo Roma en el concilio de Constantinopla, porque ese es el credo común ahora entre católicos y protestantes. Pero nosotros tenemos que predicar la verdad. Entonces esto nos muestra la necesidad de buscar y encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Como vemos en la historia, los cuernos de la bestia romana, pagana, no eran cristianos. O sea, los cuernos arrianos no eran cristianos, eran paganos, eran cristianos católicos, que adoraban a las mismas cosas que adoran justamente los católicos, todos los católicos. Entonces, ¿cuál es la verdad? No es el arrianismo que tenían nuestros pioneros, no es el trinitarismo. ¿Cuál es la verdad? Entonces tenemos que buscarla, porque nuestra vida depende de eso. Entonces, viendo en la historia lo que pasó, eso nos llama a buscar la verdad. Hay un micrófono abierto, por favor, ahí, si lo pueden cerrar. No, también como lo voy a olvidar. A ver, vamos a ver por acá. Aquí parece. Bueno, vamos a ver estas imágenes. ¿A dónde llegaron estas imágenes? Entonces vamos a ver, ya que estamos, algunas de estas imágenes. Porque estas imágenes físicas que empezaron a hacerse son las que nos muestran a quién adora Roma. Aquí está, fíjense, una iglesia católica, está el sol, y adentro IHS y supuestamente el Sagrado Corazón de Jesús. Porque es el sol, es Baal. Por eso es Babilonia, porque adoran al sol. Claramente lo muestran en sus imágenes. Y al sol lo llaman Dios. Entonces, las tres hipóstasis de la Trinidad son Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo. Porque es Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, porque está en Babilonia. Acá está, fíjense, esta imagen que es el Dios de Egipto, porque por eso Dios la llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque adoran al mismo Dios. O sea, no son dioses distintos, es el mismo Dios. El mismo Dios de Egipto, el de Babilonia, el de Grecia, porque los dioses romanos son los dioses griegos. Y acá tenemos a quién, al sumo pontífice romano, con su Dios en su mano. Es el Dios Sol, de donde sale Cristo, ¿no? Porque este es el hostiario y de ahí sale Cristo. Porque, y a las imágenes de Zeus la llaman Dios Padre. A las imágenes de Apolo lo llaman Dios Hijo. Y a las imágenes filosóficas, lo que logró Constantino, que los apóstatas a la imagen filosófica de Apolo le llamaran Señor Jesucristo. Ahora,
Eso es lo que Dios dijo que pasaría. Fíjense que en Ezequiel 8, 15 al 16, estaría pasando a medio pueblo de Dios. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, le dieron la espalda a Dios. Al Dios sus padres estaba adorando a otro Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahora, es claro que Roma adora al sol, ella lo muestra y lo dice. Es claro que el falso profeta se unió a Roma para adorar al mismo Dios, en la misma religión, como Dios le había dicho a Elena de White. La pregunta es, ¿nosotros vamos a adorar al mismo Dios? Acá está la imagen de Zeus, busto de Zeus, y acá en la enciclopedia católica, cuando habla de Creonicea, dicen, este es Dios Padre. O sea, ellos mismos muestran la imagen de Zeus. Porque el Creonicea dicen, definió al Dios Padre. ¿Y quién es el Dios Padre? Y ponen la imagen de Zeus. Y Dios fue claro, no tenemos que hacernos ninguna imagen, pero Roma, por supuesto, se hace imágenes. Y en las imágenes de Apolo, como dijo Jesús, Apolo, como dice en Apocalipsis 9, del 1 al 11, cuando habla de la quinta trompeta y habla de los demonios que son soltados del abismo y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, porque Apolión es el griego antiguo. O sea, los griegos, dice Jesús, adoran a Satanás llamándolo Apolo. Ahora, ¿y qué pasa si esa misma imagen de Apolo es adorada y llamada a Cristo? ¿A quién estamos adorando? Fíjense, Apolo en el arte. Y esto es claro, ¿no? Esto no es una opinión de un adventista. Son los hechos que nos muestran lo que está pasando. En el mosaico de suelo romano de finales del siglo II del de Gem, la romana Tistro, que es este, puede identificársele a quién? A Apolo, pues está hablando Apolo en el arte, identificársele como Apolo Helios por su halo radiante, aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, la señal de crecientes convenciones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, que es este, está en el Museo de Sus. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, ojos grandes, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Entonces, ¿quién era Alejandro Magno? Era Apolo manifestado aquí como hombre. Era Apolo, y esa es la imagen de Apolo. Fíjense que esta es la imagen que está en la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le enchufaron una imagen de Apolo ahí. Algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. Los historiadores del arte saben que esta es la primera representación de Cristo, que es la copia de Apolo sin barba y con halos. Entonces ahora, para disimular un poco, le pusieron barba. Entonces, la primera es Apolo Helios del siglo II. La otra es Apolo con halo del siglo III a.C. Y el tercero es Apolo Helios, que ahora lo llamaron Jesús, en la Basílica Santa Constanza, Roma, del siglo IV. Y ahora vienen los Apolo modernos. ¿Por qué ahí está el sol? Porque es el sol, es una hipóstasis del sol. La cruz de Malta siempre fue un símbolo del sol. Y eso llaman Jesús. Y ahí está haciendo símbolos esotéricos que tienen un significado para ellos. Ahora, pero este no es Jesús, es Apolo, el ángel del abismo, es Satanás. ¿Por qué estas imágenes no son de Jesús? Porque el que se postra a ella, como Dios le mostró a Elena de White, está adorando a Satanás. Y este es el Jesús de Roma, el Jesús ahora que está adorando el falso profeta. Entonces, Roma, como cuando adora a Satanás, tiene que adorarlo, porque Satanás quiere que lo adora abiertamente. Y se hicieron imágenes del Dios Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, usando imágenes de cosas creadas, imágenes de varón, de una paloma, imágenes del sol. Fíjense acá, ahí están las imágenes del Espíritu Santo, es una paloma,
Y aquí está justamente las imágenes de la Trinidad. El Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo, Sol Paloma. Y Dios le dijo claramente que no se hagan este tipo de imágenes. O sea, el que hace este tipo de imágenes está violando la ley de Dios. Y se hicieron imágenes del Dios de la Trinidad y de su sustancia, usando imágenes de cosas creadas también, imágenes de hombres, figuras de humanas, ¿no? De aves aladas, del sol. Entonces acá está la Trinidad, las tres hipóstasis del sol. Y ahí como se dibuja al Dios Padre. Acá el sol, porque directamente el sol y sus tres hipóstasis. Y acá están las tres personas, o las tres hipóstasis del sol, que tienen la cabeza del sol. Y estas son las imágenes que adora Roma. Pero este es un ídolo. Dios no puede ser asemejado a ninguna cosa de estas. Y este es el ídolo al que adora Roma. Ahora, a este ídolo está adorando el falso profeta. El tema es que nosotros no lo adoremos. Y como lo dice Apocalipsis claramente, cuando se habla de lo que va a ser la bestia, va a ser adorar a la imagen a la que adora la otra bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Eso es lo que figura en el Apocalipsis. 666. Son tres hombres. Eso es lo que Dios nos dice. Y queda acá tres imágenes de hombres. 666. No solamente Vicarios Filii da 666 cuando lo contamos, sino que la imagen a la que adora Roma son tres imágenes de hombre. Claramente, hay que tres hombres sentados que tienen el sol en la cabeza, signos de que son hipóstasis del sol o sacerdotes del sol. Eso es lo que adora Roma. Y por supuesto, como vimos recién, eliminó el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, de no hacerse imágenes. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y un católico adora eso, y adoraron al Dios del cielo y del infierno, la tierra y el infierno, porque como Constantino le dio la tiara, según ellos, entonces le dio autoridad en el infierno. Ahora, pero como Dios es la misma esencia, es Dios del cielo y del infierno, entonces el Dios del infierno es el otro yo del Dios del cielo, pero es el mismo Dios, la misma esencia, la misma sustancia. Y esto es lo que define Roma. Ahí está el purgatorio, donde este Dios, el Dios de Roma, purifica con fuego, como Moloch, y lo saca del fuego. Una vez que están limpitos y blanquitas las ropas, lo saca de ahí. Aquí tienen justamente las imágenes, donde hablan del juicio que hay después de la muerte, donde son juzgados los hombres, se pesa inmediatamente después de la muerte sus méritos, y van al infierno o al cielo, y en el infierno son torturados. Pero este Dios que tortura no es el Dios de la Biblia. Esto es Moloch, porque simplemente es el paganismo puro traducido como cristiano, porque los que hablaban del juicio después de la muerte eran los egipcios, los griegos, los romanos, todos. Que hablan de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Justamente adoraron un Dios que es muy diferente de Jehová, porque Dios es misericordioso y no hace esto, y no es vencido por el mal. Y adoraron al Dios que tiene dos caras. Una de ellas es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, y la otra es el alter ego, el otro yo, de todos los dioses de la Gran Babilonia. Fíjense, acá ponen a Lucifer, comiéndose a los que caen en el infierno. Y ahí lo dibujan como Baphomet, con la tiara en la cabeza, y de esa forma. Fíjense que es hermafrodita porque tiene senos. Y aquí está con la tiara, porque es el rey del infierno. Ahora, pero el de arriba tiene la misma tiara. ¿Por qué? Y es la tiara que ahí está Silvestre I con la tiara. Entonces no hay diferencia, porque es el mismo Dios, porque tienen que adorar a Satanás. Y abiertamente lo adoran con sus imágenes. Esta es la unión sincrética del paganismo y cristianismo. ¿Por qué es el sincretismo? Entonces, cuando un rey domina a otro pueblo para unirlos en la misma adoración,
lo que se da primero es unirlos a la misma adoración para que después que adoraran al mismo Dios, creyeran que ese Dios lo había puesto como rey. Era puesto por los dioses. Y ese es el sincretismo que tomó Roma. O sea, todas las imágenes, por ejemplo, la Isis, todas las de los dioses paganos, las cristianizó. ¿Y ahora quién adora? Ídolos paganos. Eso es lo que adora Roma. Por eso es pagana. Por eso es Babilonia. No adora al Dios verdadero. Y si nosotros reconocemos a Roma como la parte de la verdadera iglesia de Cristo, estamos negando la verdad. No podemos hacer eso, porque es pagana. Y el fruto que vemos en la historia es claro, ella es la mujer Jezabel, la gran ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, el falso profeta ya se unió a ella. ¿Podemos reconocer al falso profeta como parte de la iglesia de Cristo? No, porque ya es parte de la Gran Babilonia, es una de las cabezas de la Gran Babilonia. Y fíjense, acá está el signo, el símbolo de ellos. Donde dicen, las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica, más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno. Ahora, ¿Jesús le dio las llaves del cielo y del infierno? No. No, el Dios de este mundo, Satanás le dio eso. Jesús no tiene las llaves del cielo y del infierno, porque no existe el infierno. Esto es paganismo puro. Entonces, fíjense lo que dicen, para que una indulgencia pueda beneficiar a aquellos del purgatorio, porque el Papa tiene la llave, se requieren varias condiciones. La indulgencia debe ser otorgada por el Papa. Debe haber suficiente razón para otorgarla. La indulgencia y su razón deben incumbir a la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, no solamente para ser más útiles para las almas del purgatorio. O sea, no se dan por misericordia, por interés. La obra pía ordenada debe ser como en el caso de las indulgencias para los vivos, o sea que un vivo puede hacer una obra de caridad o lo que le digan que tiene que hacer para librar a un alma del purgatorio. Y estas son las tradiciones de Babilonia. Y fíjense cómo termina. Si el estado de gracia no es una condición requerida, con toda probabilidad, la persona que desempeña la obra puede ganar la indulgencia para los muertos, incluso si él mismo no esté en amistad con Dios. Belarmino, un jesuita. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si alguien tiene plata, como el jefe de la mafia, aunque no esté en amistad con Dios, si paga, puede librar un alma al infierno. Esta es la religión de Babilonia. Esta es la bestia que subió del mar, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, no Jesús. Pero ella llama al dragón, lo llama Jesús. El problema es que se maravilla toda la tierra en pos de la bestia, todos los protestantes, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que está pasando, ahí el mensaje del tercer ángel nos prueba. Porque no podemos adorar a lo que adora Roma. Porque si adoramos a lo que adora Roma, estamos adorando al dragón. Ahora, una cosa es hacerlo ignorantemente y otra cosa es hacerlo conscientemente. ¿Qué pasó con Eva cuando ignorantemente comió del fruto y fue engañada? No perdió la gloria de Dios. Ahora, cuando Adán lo hizo conscientemente y prevaricó, le permitió a Satanás entrar en su mente y escribir su ley, darle a conocer su ciencia. Y no hubo vuelta atrás, porque como dice Pablo, prevaricó, lo hizo conscientemente. Y llegó a conocer las profundidades de Satanás. Y sus hijos, y su primer hijo, el Caín, mató a su hermano. Entonces es un tema muy delicado. Por eso el mensaje del Apocalipsis, Jesús nos dice que no agreguemos ni quitemos, porque nuestra vida depende de ello, y la vida del que escucha ese mensaje depende de escucharlo correctamente, sin que le agreguemos ni le quitemos nada. Porque nuestra misión es entender, oír la profecía y guardarla. Bueno, aquí vamos a parar con estos hechos, porque es lo que sucedió durante Tiatira, y después vamos a pasar al tiempo de Sardis.